ya vieron que para el sello personal del egresado tenemos hoy invitada a la profesora Bernardita Pérez Restrepo. Es un honor tenerla aquí porque el desempeño en la universidad, por fuera de ella y en otras instancias del Estado, ha sido brillante, ejemplarizante y muy educador. Bernardita, muchas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes por invitarme. Bueno, ¿cuál es ese talante personal, ese estilo, esa valor agregado, dirían otros, que Bernardita Pérez le pone a su trabajo y lo hace diferente al compararse con el desempeño profesional de otros abogados? Por supuesto, esto tiene que ver con la universidad, con lo que fue mi proyecto de vida, que obviamente uno de 18 años no lo identifica, no lo entiende. Cuando tenía 18 años, solo quizá tenía claro que me gustaban las disciplinas sociales y muy específicamente el derecho. Quizá por la televisión, porque uno ve un juicio bonito y dice, ay, qué rico ser abogado. Creo que con ese criterio ingresamos muchos a la universidad. Pero cuando ingresé a la universidad me encontré con la vida misma y con lo que sería todo mi proyecto de vida, que hoy desde más de 5 centurias de vida puedo decir que ha sido la vida misma, porque en la universidad me encontré con lo político, con lo social, con el mundo económico, con la construcción de un proceso ético, con una opción de vida, como quiero verme en el futuro. Fue eso lo que quizá, fue todo eso, lo que quizá reafirmó un proceso de formación formal, técnico, como abogada. Bueno, a usted la conoce todo el mundo como constitucionalista, pero en su hoja de vida no aparece ningún título de constitucionalista. ¿Cómo se llega ahí? Yo creo que también hace parte de la esencia misma de la universidad. ¿Qué puedo decir? Yo pertenezco a una generación de abogados de nuestra universidad que tuvimos el honor de tener importantísimos profesores. No puedo mencionar muchos nombres porque serían muchos, pero tuve el honor de ver un curso como Introducción al Derecho y Filosofía del Derecho con el maestro Carlos Gaviria Díaz, para ejemplificar algo. Entonces, profesores que sin ellos mismos haber hecho especializaciones, posgrados, doctorados, en ese entonces, en la década de los 80, tenían una inmensa y vasta formación. Eran doctos. Eran doctos. Eran philosophical doctors, que llaman los títulos en algunas universidades del mundo. Tenían los fundamentos del conocimiento, que realmente eso es un philosophical doctor, ¿cierto? Entonces, nos enrutaban hacia la avidez del conocimiento. Mis profesores, mi profesor de Derecho Constitucional de entonces, como Tulio Chinchilla, que sigue siendo profesor, por fortuna, en nuestra facultad, sentó en mí personalmente unas bases de derecho constitucional que cuando yo egresé ya sabía que quería ser constitucionalista, y en el país no había constitucionalistas ni posgrados de constitucional, pero yo tenía de él y de otros profesores una bibliografía sobre el tema que simplemente busqué en mis cuadernos de clase y empecé en ese entonces, porque no estamos en el mundo de la internet, a mandar pedir al exterior libros. Conseguía libros en librerías españolas, los importaba, se demoraban 6 meses para llegar. Yo iba a las librerías jurídicas o a las grandes librerías del país y esa obra no la tenemos, nadie la ha pedido, y esa bibliografía me la habían dado mis profesores. Entonces, digamos, obtuve un conocimiento por mí misma del derecho constitucional. Ustedes tuvieron un profesor allá que era también en ciencia política, muy erudito, de una capacidad bibliográfica increíble, que era Félix de Bedú Gaviria. Ese profesor fue magnífico, por eso he dicho que quizás no los puedo nombrar a todos, porque diría, esta en mi lista siempre será incompleta. Yo vi un curso sobre la Revolución Francesa con el profesor Félix y otro curso sobre fascismo, en especial ese nos forma muchos historiadores también. Ese curso sobre fascismo me transformó mucho como ciudadana.
cómo debe ver uno al otro. Me preocupó mucho lo que es la formación y consolidación de la política del miedo, entonces el valor de las libertades, la estrategia de ser arrojado en la vida y no tener temor a la libertad de expresión, construir esto como un valor fundamental de vida. Entonces todas esas cosas fueron sumando y un día, pues el profesor Tulio Chinchilla se va a hacer un posgrado a España y queda vacante una plaza y dicen, es que no tenemos constitucionalistas en nuestro medio, una alumna aficionada recién egresada que está trabajando en la empresa privada, porque yo obtuve un empleo, fue en la empresa privada, porque no vienes a dictarnos un curso de Derecho Constitucional. ¿Con qué herramientas? Con algunos libros que había leído. Claro. Es un proceso muy interesante para que se lo digamos también hoy a los jóvenes que entienden que han perdido, yo digo que han perdido un poco esa libertad de la formación y entienden que el único proceso formativo es el formal, a través de posgrados, que tengo que sumar y sumar títulos profesionales porque es lo que me da reconocimiento. Entonces... Porque también ha habido cierta promoción de lo que llama la meritocracia y se cree que los méritos vienen solo de los títulos. Exactamente, y yo creo que de hecho en Europa hoy están reflexionándolo bastante muchas universidades en que esa autoformación a partir de unas herramientas básicas que la universidad te da en el pregrado, tú puedes volverte docto en y hacer una acreditación e inclusive presentar una suficiencia si se requiere el título. Bueno, vamos a hacer un corte para unos mensajes y enseguida retornamos para que hablemos acerca de nuevos aspectos del desempeño profesional. Estábamos hablando en el sello personal del egresado acerca de lo importante que es concebir el estudio como una formación, como una fundamentación, más allá de los títulos, más allá de la técnica, más allá de las urgencias. Bernardita nos está explicando cómo se fue formando como una constitucionalista. Quiero que conversemos algo acerca de qué siente un constitucionalista y sobre todo en estos niveles ya de los tribunales y de las cortes, cuando se entera, por ejemplo, de que el sistema judicial colombiano tiene un 97-99% de impunidad. ¿No es muy frustrante saber que de cada 100 casos que llegan a los juzgados, 97 se quedan sin mirar? Es muy frustrante, es muy lamentable porque ahí justamente hablando de fundamentos nos arrastra a otro lugar, la falta de legitimidad del Estado, porque allí es donde se vería la presencia, grandes teóricos de la política y del derecho justamente han dicho que ese es el mejor escenario para que el Estado pruebe y acredite que el Estado hace presencia en la sociedad y es evitando la conflictividad, apaciguando los conflictos y sorteándolos cuando se presentan. Y cuando la justicia entra en un desprestigio, en una ausencia total de legitimidad, nosotros que hemos estado, por ejemplo, en la enseñanza del derecho, la legitimidad de la justicia, nos preguntamos qué hemos aportado también, qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer como fundamental para asumir esta gran problemática política y social que hoy se presenta evidentemente, es frustrante. Hay una de las tesis contemporáneas más importantes de la sociología norteamericana viene de parte de Richard Sennett. Él dice que tal como el sistema socioeconómico y sociopolítico del capitalismo actual está funcionando, lo que lleva es a una corrosión. Si bien hay corrupción en lo político, en lo administrativo, en lo social, en lo cultural también hay una corrosión del carácter, dice él. Esas nuevas relaciones laborales, esas nuevas formas de relacionarnos con las nuevas tecnologías, etcétera, llevan a que la gente pierda su entereza moral, su entereza cultural y por ahí derecho ciudadana. ¿Usted comparte esa tesis? Claro que sí. Muchos autores lo han planteado en diversas épocas
Y entonces uno lo lee en diversas épocas de la historia y dice, pero siempre dicen lo mismo, que tenemos finalmente es una crisis de la cultura, una crisis total de la cultura, porque si es una crisis administrativa, gubernamental, política temporal, bueno, se dice, la podemos superar. Siempre hay que ya cómo controlarla. Pero ese cuando la tenemos estructural de la cultura, de la ciudadanía misma, que es esencial para cualquier construcción cultural en el mundo entero, con prescindencia de a cuál cultura le vamos a apostar, sino a la cultura con artículo definido, ¿para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Esto cómo se soluciona? Y uno lo lee en autores de hace 200 años, de hace 500 años, de hace 60 años, la historia completa. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Para dónde vamos? Es realmente muy difícil. Bueno, en días recientes yo escuchaba a un profesor precisamente de teoría política en un canal regional de televisión diciendo que aquí realmente no hay nada que hacer, que esto era un asunto de podredumbre total, que en última se reduce toda esa plata y que hasta el más bueno de los ciudadanos, más espirituosos, más virtuosos, es capaz de venderse siempre que le paguen bien. ¿Usted comparte esa tesis? No, yo no la comparto. ¿Y sabes por qué no la comparto? Porque yo soy soñadora, porque me gusta la utopía de un mundo mejor, porque si estuviera convencida de que esto no tiene solución, y eso sí, sé que nadie en especial, no hay un Mesías que venga a solucionarlo, sino que todos tenemos que aportar para la transformación de la vida humana. Yo no creo definitivamente que tal cosa sea así, tan catastrófico, no. La condición humana es como lo planteaba este autor Robert Louis Stevenson, entre el señor Mr. Jekyll y el señor Hyde. Es lo bueno y lo malo, la condición humana tiene de todo un poco. Es cómo hacemos aflorar ciertos valores políticos, sociales, éticos, culturales, que predominen sobre esa parte de la condición humana que también existe y que es casi que inevitable. El egoísmo, la ambición, el poder, la sed de la riqueza. Pero también hay otros valores muy importantes que hay que rescatar y que tenemos que trabajar más en ellos. Bueno, pero es que hay instituciones que uno creería particularmente que serían capaces de trabajar más en esta dirección, como las iglesias, particularmente las católicas y las nuevas cristianas. Y cuando uno ve esa especie de rescate de la relación, del vínculo estrecho entre lo político y lo religioso para tratar de manipular a la población, como se ha venido haciendo en Colombia en los últimos tiempos, uno dice, bueno, entonces, ¿para dónde vamos? Si lo religioso, el poder espiritual y el poder temporal se han separado hace mucho rato en Occidente, ahora hay una andanada por el Oriente Medio y en nuestro mismo continente tratando de refundirlos y ponernos a depender no de la Constitución, sino de dioses y de las Biblias, de los libros sagrados. Entonces, si esa vía también se nos cerró, ¿por qué queda tanto optimismo? Esa vía no la podemos dejar cerrar. Nuestro proceso de formación, y ahí rescato un gran valor político de la Constitución del 91, la laicidad. Yo estoy convencida de que los ciudadanos del mundo tenemos plena libertad para hacer opciones personales, incluida ver la vida desde un mundo absolutamente religioso. También es una opción, pero absolutamente individual, no gregaria, no que me la impongan. De hecho, mira, este fin de semana leí en un periódico algo que me conmovió muchísimo. Un periodista hizo un estudio sobre el origen de la radio educativa en Colombia, la radio sutatensa, y demostró que fue un acuerdo entre Iglesia y Estado para adoctrinar a través de la educación de la mano de la fe católica. Eso es muy bueno que lo digamos hoy, porque eso no estuvo bien. Y es justamente lo que yo percibo en las juventudes, en los chicos de hoy que tienen el chat, la página web, tienen wifi en todas partes para que hablemos ese lenguaje, lo tienen todo y sin embargo son tan temerosos al conocimiento.
yo les digo, como lo decía Kant, sapere audi, atrévete, atrévete a ver el mundo por ti mismo. Muy bien. Eso lo dijo Kant hace más de 200 años. Sí. Y nuestros jóvenes hoy tienen más temor a eso, cuando tienen todos los medios, que cuando Kant, que escasamente existía la enciclopedia. Claro, es como una paradoja, pero vamos a hacer otro corte y retornamos. Estamos en un punto interesantísimo sobre estos asuntos, el derecho, la libertad, la posibilidad de elegir. Bueno, y Bernardita dice, es que los jóvenes teniendo tanta sobreinformación están más temerosos cada vez y están pidiendo más autoridad. ¿Qué es lo que pasa? Creo que es que les faltó una herramienta fundamental y yo lo noto en la educación básica, primaria, secundaria y obviamente en la universidad. Uno accede al mundo de la educación a adquirir herramientas de cómo hacer algo, cómo aprender a hacerlo. Y ya el conocimiento, uno lo va moldeando. Y por eso cada uno somos distintos, autónomos, y vemos el mundo y tenemos un perfil de profesional, cada uno diferente. O sea que a las generaciones contemporáneas se les entregó toda la información del mundo con las nuevas tecnologías, pero no se les dio criterio. No se les dio metodología. Metodología y criterio de evaluación. Criterio de evaluación de esas herramientas. Entonces, mira, los alumnos se acercan a uno, yo no soy de la época de la informática, y los alumnos se acercan, profe, yo no encontré eso, profe, yo no he podido encontrar eso, profe, es que la universidad no me ha enseñado esto. Y uno dice, pero ¿por qué tienes miedo? Entrégate, arrójate, pero se da uno cuenta que les falta método para acceder a ese conocimiento y quitar esos temores, esos demonios de ¿qué hago con esto? Atrévete. Son las recomendaciones de los filósofos cuando decían que hay que aprender los caminos de la búsqueda, la heurística, para enseguida caer con la crítica. Pero no nos podemos ir del programa, Bernardita, sin hablar de otro aspecto muy valioso que conozco de sus trabajos por lo que hemos conversado en anteriores ocasiones. Ustedes tienen el cine como una fuente de formación en la familia. ¿Cómo es ese asunto? Bueno, como yo soy maestra, mi esencia es esa, Eduardo. Yo, desde que estaba en la universidad y admiraba a mis profesores, yo dije, si algo yo quiero aportar es con las ganas. Yo me volví maestra con las ganas, información metodológica, buscando ese método que tú llamas heurístico de saber llegar allá. En mi casa utilicé una herramienta porque yo tengo unos hijos de la generación de hoy. Actual, ¿en qué edades están? El menor tiene 18 años, entonces son 3 chicos entre 25 y 18 años que ya pertenecen a una formación tal que no les permite leer La montaña mágica, ¿cierto? Porque tiene mucho afán. Porque eso es un libro muy largo. Entonces, de un poco nivel de lectura, de información muy pronta, y como todo está en la web, no hay que saber nada porque cada vez que lo necesito lo busco, pero esa información se olvida, en fin. Yo, pensando que ellos son profundamente visuales, dije, el cine es una opción. Ir eligiendo unas películas para ver temas históricos. En parte se lo aprendí al profesor Félix de Bedú, que él cada vez que hablaba de un tema ponía el nombre de una película. En tal película uno puede ver este fenómeno. Yo llevé eso a mi casa y empecé a llevar a mis hijos, bueno, vamos a ver a Schwarzenegger, porque pues yo no puedo sacarlos de ese mundo, pero vamos a ver una película de Visconti sobre el surgimiento del régimen nazi. En fin, cosas como estas, la formación histórica, cultural, la sensibilidad, que mira que una línea importantísima de Harvard trabaja precisamente la formación ética a partir de la construcción de sentimientos morales. Una película para entender la discriminación, como esa que se llamaba Helps o ¿cómo es el título en español? Las empleadas domésticas, algo así, la discriminación racial a partir de un tema como este. Construir sentimientos, construir conocimientos
a partir de la elección de cine, sobre todo alternativo y argumental. Y sabes que me ha producido un resultado excelente, fundamentalmente desde la sensibilidad. Bueno, ¿y cómo hacer para superar esa duda que todos los los cineastas tenemos en relación con que, de todas maneras, el cine es un montaje, el cine es una trama, el cine es un argumento, pero es una ficción? Pero la literatura también. Entonces, esos recursos yo lo utilizaría como instrumentos metodológicos, el cine, la literatura, la música. La música es flamante, la poesía, el arte. Todo esto, aunque correspondan a aparatos ideológicos del Estado, como diría Althusser, no se pueden desaprovechar, hay que saberlos utilizar. Y yo creo que con las buenas y las malas produce algunos resultados positivos y por supuesto otros negativos. Nada en lo que intervenga la mano del hombre, del ser humano, es suficientemente bueno, pero tampoco suficientemente malo. Bueno, en un minutico que nos queda, ¿qué perspectiva alcanza usted a ver entre los nuevos estudiantes de las facultades de nuestras, Derecho, Historia, etcétera? Y teniendo tanta información, ¿hay también una posibilidad de incidir o es más duro incidir en ellos para que aprendan a formarse como tal? Yo creo que paradójicamente es más fácil incidir, precisamente porque tienen menos fortalezas internas. Entonces, por eso tú encuentras chicos de 18 años que fácilmente se han volcado, por ejemplo, a una religiosidad absoluta. Y tú y yo en nuestra juventud eso no lo concebíamos, porque teníamos un poco más de carácter. Me parece que los jóvenes hoy son bastante vulnerables, no obstante tanta información. Bueno, y los universitarios, los que están en la universidad ya son también vulnerables a nuestros perfiles, es decir, la universidad es capaz de ayudarles a transformar la forma de ver. Debe ser capaz. No porque, por supuesto, no los vamos a adoctrinar, sino a ese atrevimiento que he llamado, atrévete a construirlo por ti mismo, es a lo que los tenemos que llevar con prescindencia de su ideología o su orientación o la que quieran adquirir. Pero es darles carácter. Creo que hay que ayudar a construir ese carácter. Y para decir algo más, nuestros estudiantes, los que acceden hoy a la universidad, casi todos tienen unas falencias en común. Muchos hablan 2 idiomas más y eso es maravilloso, pero no conocen la estructura de su lengua materna y eso les impide algo que es fundamental, saber leer. La comprensión. Cuando Napoleón estaba, en la época napoleónica se diseñaba el bachillerato. Se pensaba que todos teníamos que tener un conocimiento mínimo, básico, de algunas herramientas para la vida, como las tablas de multiplicar, las operaciones aritméticas básicas, y saber leer muy bien un idioma y conocer gramática. Y parece que se nos ha olvidado y tenemos que volver a eso en la formación básica, solo para el aprendizaje. Pero creo que lo que uno viene a adquirir a la universidad es un carácter, un método para saber enfrentar la vida. Hay una frase que se le atribuye a Pitágoras y que me marcó mucho también cuando estaba estudiando en la universidad. Me leí un libro sobre los griegos de un periodista italiano y él le atribuía a Pitágoras una frase como estas porque él creó una escuela, una de las primeras escuelas históricas, ¿no? Que decía que enseñar no es dar conocimiento, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Y creo que eso lo podríamos llamar carácter. Templar el alma para las dificultades de la vida. Muchas gracias, Bernardita. Ya sabe cómo el tiempo se nos va de rápido, sí, pero nos quedan unas grandes lecciones para saber cuál es el talante de nuestros egresados en el mundo social. Hasta la próxima ocasión.